Implicancias del uso no controlado de los inmunosupresores. Bueno, como introducción a este trabajo, podemos decir que a medida que la medicina ha ido evolucionando con el paso de los años, se han encontrado múltiples enfermedades y condiciones que alteran la calidad de vida de las personas, incluso llevándolas a la muerte. Dentro de estas se pueden encontrar las enfermedades que son las inmunodeficiencias, las cuales no son muy comunes, em, pero existe un gran porcentaje de la población que las posee, en una razón de un caso cada 500 personas. Estas enfermedades ocurren cuando hay alteraciones funcionales del sistema inmune y o de la respuesta inflamatoria que pueden causar susceptibilidad a infecciones totalmente oportunistas. Al contrario, existen las enfermedades autoinmunes, pero estas se pueden producir por una falla en los procesos de tolerancia, los cuales dejan al organismo desprotegido frente a la acción de linfocitos autorreactivos. Estos producen destrucción de proteínas, células y órganos propios por anticuerpos o células T autorreactivas. La terapia más común son las terapias con inmunosupresores para poder amortiguar la respuesta inmune en estas enfermedades. En este presente trabajo estaremos evaluando las consecuencias que tiene el uso prolongado de esta terapia farmacológica y los efectos adversos que puede tener sobre los pacientes. Inmunosupresores en enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, el lupus, el cual es una enfermedad inflamatoria crónica autoinmune sistemática, la cual posee una etiología multifactorial aunque su patogénesis aún no está clara. Se caracteriza por la activación e hiperreactividad de linfocitos B y la formación de autoanticuerpos, mediados por linfocitos T específicos para autoantígenos. Además, incluye incrementos de apoptosis celular, donde se encuentran fallas en la eliminación de los cuerpos apoptóticos por los fagocitos, lo que se traduce en una constante formación de autoantígenos que se presentarán al sistema inmune. El tratamiento del lupus se basa principalmente en el uso de glucocorticoides como la prednisona principalmente, antiinflamatorios e inmunosupresores, solos o en combinación dependiendo de la severidad de la condición del avance de la enfermedad. La prednisona es un glucocorticoide oral que actúa mediante dos vías, que son dosis dependientes, y activarán vías inflamatorias de manera dependiente o independiente del núcleo. Las dosis altas permanentes de prednisona aumentan hasta el doble la probabilidad de sufrir fracturas osteoporíticas, cataratas, nefropatías, entre otras. Ciclofosfamida es un agente alquilante. Se utiliza ampliamente en combinación con prednisona para pacientes con malos pronósticos renales debido a la enfermedad. Sin embargo, esto causa alta toxicidad gonadal, aumentando casos de amenorrea y riesgo de padecer fallo ovárico permanente. Rituximab es un anticuerpo monoclonal. Su mecanismo se basa en el ataque y lisis de los linfocitos CD20+. El uso prolongado de este tratamiento puede llevar a un aumento de infecciones de tipo virales, principalmente de herpes virus. Otro ejemplo es la esclerosis múltiple, la cual es una enfermedad autoinmune del sistema nervioso central, caracterizada por la presencia de lesiones desmielinizadas. En ella, las células TS4 son activadas por las células presentadoras de antígenos y en presencia de diversas citoquinas lleva a su diferenciación a varios subtipos, entre ellas las células TH1 y TH17, que participan en la expresión de interferón gamma y interleuquina 17, respectivamente, las cuales tienen efectos directos en la patología de la esclerosis. A su vez, la activación de microglía y astrocitos junto con la activación de células T, CD8, a través de varios mecanismos llevan a un mayor daño axonal y eventualmente contribuyen con la neurodegeneración observada en la esclerosis. En cuanto al tratamiento y los efectos adversos que se observan por el mismo tratamiento, se utilizan fármacos para tratar la sintomatología, o sea, el dolor muscular, la espasticidad y otros, acompañados de inmunomoduladores e inmunosupresores. Estos inmunosupresores pueden ser el lamtuzumab, que es un anticuerpo monoclonal humanizado de la inmunoglobulina G1, dirigido contra el antígeno de superficie CD52, el cual se expresa en los linfocitos B y T, monocitos y macrófagos de sangre periférica. Provoca la lisis mediante toxicidad de células que expresan dicho antígeno. Eh, este inmunosupresor aumenta el riesgo de infección, al igual que todos los inmunosupresores. Se presenta un estudio que documenta la experiencia de pacientes bajo terapia con este fármaco por un periodo de entre 2 y 5 años y su relación con la susceptibilidad a infecciones, donde un 56% de los pacientes desarrolló una infección oportunista, siendo la más común por el virus herpes, con varios casos mortales por otros virus.
Las infecciones no oportunistas fueron más comunes, en un 82%, pero menos mortales que las oportunistas, predominando las infecciones del tracto respiratorio alto. Otros efectos secundarios que se han observado se encuentran la anemia, la neutropenia, la trombocitopenia y la hipotensión asociada a la perfusión del medicamento. Otro medicamento que se utiliza es el mitoxantrone, que podrá ser considerado como tratamiento en aquellos pacientes en quienes continúa de manera manifiesta la actividad de la enfermedad a pesar de ser tratados con fármacos inmunomoduladores. Dada su toxicidad dosis dependiente, especialmente la cardíaca, su uso está limitado en el tiempo y tiene que ser utilizado bajo estricto monitoreo médico. La terapia inmunosupresora es capaz de controlar la respuesta inmunitaria desencadenada por la presencia de antígenos ajenos al propio organismo. La respuesta inmunitaria depende del reconocimiento del antígeno por los linfocitos T. Esto se activa entre el reconocimiento antigénico, produciendo en primer lugar interleuquina 2. La unión de la interleuquina 2 a su receptor provoca una proliferación de los linfocitos T causante del rechazo agudo, por lo que es fundamental una terapia inmunosupresora para evitar el rechazo del trasplante. Inmunosupresores utilizados en trasplantes: anticuerpos policlonales, alemtuzumab, tacrolimus, azathioprina y mifotil micofenolato. La monitorización es fundamental, ya que la terapia con inmunosupresores favorece la aparición de infecciones y de tumores. Cada paciente trasplantado requerirá un tratamiento inmunosupresor individualizado tanto por lo que respecta a los fármacos como a la dosis. Con respecto a los inmunosupresores en el embarazo, estos se usan en el tratamiento de enfermedades autoinmunes, inflamatorias o en los trasplantes. Si bien el aumento del conocimiento sobre ellos y el desarrollo de nuevos fármacos ha permitido el avance en el tratamiento y mejora de la calidad y expectativa de los pacientes, su uso debe ser limitado y controlado a la hora del embarazo, por sus posibles efectos teratogénicos, embriotóxicos y gonadotóxicos. Entre los efectos secundarios más comunes por el uso de inmunosupresores se encuentran la rotura prematura de membranas, parto prematuro, aumento del riesgo de diabetes gestacional e hipertensión, riesgo de preeclampsia, aumento de infecciones bacterianas y virales, rechazo de órganos y en casos más graves se encuentran las malformaciones fetales y el aborto. Por ello, es importante controlar constantemente el tratamiento y las dosis de los pacientes, asegurando que sea lo más inofensivo para el desarrollo del feto. En el caso de toxicidad fetal en el embarazo, de acuerdo a la clasificación de la FDA y los múltiples reportes de casos, de los inmunosupresores se tienen los fármacos que deben usarse con precaución durante el embarazo. Hay algunos que se clasifican como categoría C, es decir, que los estudios en animales no indican efectos teratogénicos, pero que aún no hay estudios en los humanos que comprueben la seguridad. Entre estos se encuentran el tacrolimus, glucocorticoides, sirolimus y everolimus, azatioprina, ciclosporina, entre otros, los cuales no tienen un efecto teratogénico comprobado, pues los reportes de malformaciones y muerte fetal son bajos. Sin embargo, hay que considerar que inducen complicaciones maternas como parto prematuro, preeclampsia, hipertensión, diabetes, insuficiencia renal, rechazo, infección y pérdida del injerto tras el embarazo, y complicaciones fetales como la restricción del crecimiento intrauterino, hipercalcemia neonatal transitoria o disfunción renal. Luego, están los fármacos que están contraindicados en el embarazo. Hay algunos que son de categoría D, como el micofenolato, la ciclofosfamida, el clorambucilo y los inhibidores de la tirosina quinasa, pero cuyos beneficios deben ponderarse con respecto a los riesgos, dado que su uso durante el primer trimestre se asocia con un mayor riesgo de pérdida de embarazo, malformaciones congénitas, labio leporino, paladar hendido, parto prematuro, bajo peso al nacer y aborto espontáneo. Y finalmente, están los inmunosupresores de categoría X, los cuales nunca deben usarse durante el embarazo. Y aquellas pacientes que empiezan un tratamiento con alguno de estos deben mantenerse con anticonceptivos para evitar en lo posible un embarazo. Entre estos se encuentra el metotrexato y la leflunomida, los cuales causan efectos teratogénicos, embriotoxicidad, aborto, defectos fetales en humanos y que tienen un importante papel en el deterioro de la fertilidad, causando oligospermia y disfunción menstrual.
Bueno, en cuanto a las posibles medidas preventivas contra la sobreinmunosupresión, hoy en día la principal medida que se utiliza es el monitoreo de las características farmacocinéticas, pero muchas veces no son un factor predictor de las consecuencias clínicas que traerá la terapia farmacológica en el paciente. Por lo tanto, las nuevas alternativas que se han estado explorando para monitorizar la actividad inmunosupresiva de los fármacos son, por ejemplo, los biomarcadores, que los biomarcadores se definen como una característica que es objetivamente medida y evaluada como indicador de un proceso inmunológico normal, patogénico o respuesta farmacológica a una intervención terapéutica. Entre los biomarcadores que se han estado investigando están los farmacodinámicos, los genéticos, los antivirales, los solubles y los de tipo celulares. Los marcadores farmacodinámicos tienen como objetivo determinar directamente la respuesta biológica del paciente. Los marcadores genéticos, por ejemplo, se ha investigado la relación entre distintos polimorfismos de los receptores tipo TOL y el aumento del riesgo de infección. Entre los marcadores antivirales, todavía se encuentran en estudio, pero la evidencia sugiere que no serían una buena opción para predecir el riesgo de infección. En los marcadores solubles se ha estado investigando sobre todo el rol que tienen las citoquinas en la sobreinmunosupresión, pero sin pruebas concluyentes hasta la fecha. En los marcadores celulares se ha descubierto que podría haber una asociación entre el fenotipo inmune y el desarrollo de cáncer de la piel después de un trasplante de riñón. Esto se vio en un estudio que se hizo con pacientes que tenían un alto número de células FOXP3 positivas y un bajo número de células natural killer, y estos presentaban más predisposición a desarrollar este tipo de cáncer. Bueno, otras herramientas que se han estado explorando es el ensayo de los niveles de ATP intracelular, que se utilizan para saber los niveles de linfocitos CD4 en los sistemas. Ha sido sugerida como una herramienta de utilidad para medir la inmunidad mediada por células para el diagnóstico de las enfermedades autoinmunes y el rastreo de los aspectos farmacodinámicos en una terapia inmunosupresiva aplicada a pacientes trasplantados. Y por último tenemos el Therapeutic Drug Monitoring, que es el monitoreo terapéutico de las drogas o de los fármacos. Y el principal problema que se tiene con este método hoy en día es que los niveles sanguíneos del fármaco no siempre coinciden con la actividad biológica que tiene este fármaco cuando es administrado, lo que dificulta poder evaluar con exactitud los niveles de inmunosupresión del paciente. Bueno, lo que principalmente se hace o se ha estado investigando es que a este monitoreo podrían agregarse marcadores más específicos, como por ejemplo la medición del IFN gamma, que es una de las primeras citoquinas liberadas posterior a la activación de los linfocitos T CD8 positivos. Por lo tanto, esto podría ser un marcador de la activación de estos linfocitos CD8 positivos. Y también se podrían agregar con el objetivo de un marcador de citotoxicidad de estos mismos linfocitos, sería evaluar los niveles de CD107A y CD107B, los cuales son componentes de los gránulos citolíticos que son parte de la actividad de los linfocitos T CD8 positivos. Las principales desventajas que tiene este método es que solo aporta información referente a las células T CD8 positivas y que el horario en que se tomen las muestras puede afectar el resultado debido a que el ritmo circadiano tiene cierta influencia en los niveles sanguíneos de las células T, donde se presenta un ligero aumento entre las 8:30 y las 12 de la mañana. En esta imagen se puede observar cómo se realiza el examen para determinar los niveles de ATP intracelular. Lo que se hace es medir estos niveles en los linfocitos CD4 positivos, pero primero hay que separarlos del plasma sanguíneo, y esto se hace con un tratamiento de filohemaglutinina, debido a que al aumentar las actividades de los linfocitos CD4 positivos se produce un aumento de ATP, el cual es el que se mide en el ensayo con el objetivo de determinar la función celular de este. A partir de lo expuesto puede concluirse que si bien los inmunosupresores siempre supondrán un riesgo para la salud del paciente, su uso solamente se llevará a cabo cuando los pros superen los contras, para lo cual se necesitan más estudios al respecto. Dicho esto,
Un uso no controlado de estos fármacos no es de ninguna manera recomendable, debido a que en su mayoría deben ser ajustados cada cierto tiempo en relación a la tolerancia de la persona, así como deben ser medidos con regularidad posibles niveles de toxicidad que estos puedan causar, con la intención de no agravar efectos secundarios. Es destacable también el caso del embarazo, donde es urgente la modificación del tratamiento para evitar teratogénesis, embriotoxicidad e incluso posibles abortos. Dejando de lado los efectos adversos inmediatos, un uso desmesurado de estos fármacos puede generar secuelas permanentes a nivel del sistema inmune, haciendo así incluso más daño que el problema original si no se trata con cuidado. Es fundamental monitorear los niveles de inmunización de los pacientes en tratamiento con fármacos inmunosupresores de una manera adecuada y ajustada a las necesidades de cada paciente, para que de esta forma se puedan evitar las consecuencias de la sobreinmunosupresión. Lograr este objetivo requiere de investigación y evidencia científica que respalde las nuevas técnicas de monitoreo con el fin de garantizar su uso en clínica, así como también el acceso del usuario.